Una vez más, amigos televidentes, bienvenido a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Vamos a otro tema muy importante. 100 días de la guerra entre Ucrania o entre la Unión Soviética, Rusia y Ucrania. Don Leo, ¿qué se prevé? ¿Por qué se está diciendo que de aquí a octubre ya no vamos a tener guerra? ¿Cuál es la negociación? Mira, no necesariamente. Si Rusia no logra los objetivos que está buscando en el tiempo que algunos analistas están señalando, Rusia va a continuar, por supuesto, porque es una determinación de una posición política, económica y militar de Rusia, de un posicionamiento por el interés que tiene en controlar parte de los territorios, sobre todo aquellos territorios estratégicos para la canalización de los oleoductos y el posicionamiento de Rusia, sobre todo en la zona fronteriza entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? De ahí va a Sí, depender. pero están diciendo que la capital, ellos están detrás de la capital, que es Kiev, Sí, de Ucrania. posiblemente no le interese el control total. Se está hablando de que tienen ya sobre un 20% del control, pero es un control más de carácter militar, de carácter de controlar situaciones políticas y no necesariamente de controlar toda la estructura económica, porque el que controla la estructura económica de otro país también le vienen los costos, ¿verdad? Y entonces posiblemente a Rusia no le interese controlar totalmente. Si la situación fuera que pudieran salir del presidente de Ucrania, que no es adepto a Putin, pues obviamente que sería un gran palo para él, pero el objetivo no es ni siquiera sacar al presidente ni derrocar al presidente. El objetivo es fundamentalmente posicionar a Rusia en los puntos estratégicos, sobre todo las áreas de interés. Ya con quien no tiene Rusia mucho problema porque ya tiene el control que necesitaba desde hace bastante tiempo. Este conflicto tiene más de 7 años, ¿verdad? Y ya lo que estamos ahora es en una guerra de posiciones hacia la guerra de movimiento, que quiere decir hacia dónde yo me voy a mover para garantizar mis intereses. Uno. Dos, lo cierto es que durante estos 100 días de guerra, los especuladores a nivel internacional han aprovechado para denunciar, para especular y decir que esa crisis va generando de más en más una situación económica de crisis a nivel internacional, y yo particularmente no veo por qué necesariamente una franja que controla menos del 3% de la economía mundial tenga que determinar lo que va a pasar en la estructura económica y sobre todo en la estructura de suministro de bienes tecnológicos, alimentarios y otros a nivel planetario. Sin embargo, eso se utiliza como chivo expiatorio, ¿verdad? Para pecar en río revuelto, entonces reposicionar la estructura de precio y ganancias en la esfera internacional. Y finalmente dice la Organización de Naciones Unidas que no habrá ganadores en esa guerra, y eso es muy relativo. Lo que está clarito sí es que hay perdedores, porque ya con la especulación a nivel internacional, con el impacto en los mercados de futuro que tienen que ver con este tipo de acontecimientos bélicos, ya el pueblo consumidor a nivel mundial sí sigue perdiendo, no un 3%, no, probablemente eso está impactando en más de la mitad de la población mundial, cuando ve el 3% de la economía mundial que está en conflicto en esa área en estos momentos. Y sobre los ganadores, si Rusia logra posicionarse en los dos polos que le interesa y cuida sus oleoductos y cuida las posiciones de control para que sobre todo Occidente no tenga tanta influencia y que Europa se mantenga un poco a expensa de los combustibles que le suple Rusia, Rusia sería el gran ganador en ese conflicto, a diferencia de cómo lo está planteando la ONU en este momento. Toda esta posición que estoy manejando, le estoy interpretando las informaciones internacionales que los supuestos especialistas manejan, y yo no soy especialista, yo soy un humilde economista de pueblo, y lo que estoy es fijando postura de cómo yo veo los acontecimientos en torno a un problema de esa magnitud. Sí, lo único que tengo yo que acotar, o sea, poner el punto, es en la economía rusa con respecto a los gastos de guerra que está teniendo. Nadie no ha puesto ¿cómo le digo?, a identificar
cómo está viviendo la población rusa con esos gastos extraordinarios de la guerra. Porque sabemos muy bien que gran parte de Occidente y de Europa está ayudando en los gastos a Ucrania, pero nadie está ayudando a Rusia. O sea, mi manera de ver las cosas es que el gasto que está teniendo Rusia, que no es una economía boyante, o sea, no es una economía que usted pueda decir que eso le sobra de todo. No, ellos dependen mucho de importaciones también, aunque tienen muchas áreas de granero, muchas áreas, pero en el área de tecnología, en el área de muchas otras cosas, dependen de otros países. Pero Alejandro, nadie se ha puesto a pensar cómo anda la economía rusa con la guerra. O sea, esa guerra le está dando a ellos otros incentivos en otras partes para poder solventarla o no. mira, hay una teoría, es la teoría de la guerra económica, es decir, el impacto de la guerra en las economías. Ese es el tema. Entonces, Rusia hace mucho tiempo, Rusia antes que financiaba muchísimos países que eran contestatarios al capitalismo, tenía una válvula de escape para hacer inversiones, consumir productos que se producen en Rusia y reponerlos. Entonces, eso le da una ventaja en términos de seguir generando valores, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en Estados Unidos, que históricamente ha sido una economía que cada vez que hay guerra se fortalece. Y por eso nunca ellos han sido muy simpáticos a expandir las guerras fuera del territorio de los Estados Unidos, porque le han sacado muchas ventajas. Han vendido tecnología, han sacado pertrechos militares que ya no se usan incluso para usarlo en territorio distinto al territorio norteamericano y le ha dado beneficios. Por eso mismo pienso yo que está pasando con Rusia, que en estos momentos tienen como un reciclable, ¿verdad? Ya que no están exportando armamento, ni mucho menos, sí están destruyendo armamento, los cuales se siguen fabricando para reponerlo. Entonces, eso es una dinámica que para entenderlo un poco hay que tener como cierta visión de la economía de guerra. El que no la tiene, pues entonces nos va a ser más difícil comprender las ventajas que le genera a un país como Rusia estar destruyendo y consumiendo aparatos y pertrechos militares que a su vez se están reconstruyendo otra vez. ¿Tú entiendes la dinámica? Yo lo quiero plantear así. Y el tema que tú Sí, planteas, pero que esa de cómo eso, de de cómo estas esos equipos inversiones, militares es con sí, dinero. es con dinero, por supuesto que sí, pero recuérdate que el carácter de la economía rusa no, le fue un poco bien en la primera fase, después del 90, con el derrumbe de Berlín, con la destrucción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los rusos se apertrecharon y se quitaron de arriba todo ese lastre que había que invertir en los países que estaban bastante atrasados de la Unión Soviética. Ellos se concentraron a fortalecer a Rusia, ¿verdad? Y las reposicionaron, incluso tanto en el proceso de Boris Yeltsin, de Gorbachev, como lo que siguió con Boris Yeltsin, obviamente, con Putin, obviamente que internamente se fortalecieron y esa economía empezó a jugar un papel distinto y todo lo que era la Guerra Fría, eso lo ayudó. El fin de la Guerra Fría lo ayudó un poco a recomponer la parte de la economía rusa, no así de toda esa estructura que era el conjunto de las naciones que conformaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Me entiende? Entonces quedaron posicionados. Ahora Rusia, no hay duda, para mí Putin es un capitalista cualquiera, pero un capitalista con una posición y unos intereses bastante complicados de entender, porque está girando otra vez un tanto a la izquierda tipo ese capitalismo chino, por ejemplo, de tener el control de las decisiones macro de la economía, pero las decisiones micro que el mercado le establezca. Y eso da resultados. Los chinos han ido prosperando y se han ido convirtiendo en lo que son al día de hoy la primera economía del mundo. No la son porque no le interesa hacerlo, pero son la segunda economía en estos momentos. Y Rusia, a pesar de que está como en el lugar 14 por ahí, es una posición que ellos de reposicionamiento de Rusia. No están los datos de cómo se ha afectado las condiciones de vida de la población rusa respecto al tiempo que lleva la guerra. No me refiero a los 100 días
de la guerra con Ucrania en esta fase. No me refiero a los 7 años del conflicto entre Rusia y Ucrania, que comenzó en la parte de Kiev, ¿verdad? Y que es la parte que más se conoce, y eso estaba como medio guardado ahí, pero eso seguía trabajándose. Habría que buscar, obviamente, datos, habría que buscar un experto que maneje con detalle las intríngulis de esa situación en Rusia para que nos ilustre, porque yo estoy haciendo comentarios, ¿verdad? Sin tener la base de datos y toda la información que se requiere para uno fijar una postura técnico-profesional sobre este problema y sobre este fenómeno. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales, amigos televidentes, y volvemos en breve.